Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Voy a transmitirles este mensaje como sentí y como lo recibí en mi corazón. Espero que el Señor le ministre a usted también, que traiga revelación sobre su vida, sobre su corazón. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que me concedes de entrar al hogar de tus hijos y de tus hijas, allí donde se encuentren, en cualquier hora, en el momento en que puedan escuchar y presenciar este mensaje. Yo te pido, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Pido que la sangre preciosa de Cristo hoy nos cubra, que el pecado sea quitado de en medio, toda transgresión, toda maldad en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que ahora mismo seamos hechos puros por esa sangre preciosa de Cristo, de tal manera que no haya nada, ningún impedimento que nos impida recibir tu palabra, tu revelación, o que impida que tú puedas acercarte hoy a nosotros con tu poder y gloria. Por favor, purifica mi mente, mi corazón, mi boca, para que las palabras salgan puras, tal como tú las dejaste para tu pueblo, y que todos hoy podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero comenzar con un pasaje de Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio es la repetición de la ley, todo lo que en el libro del Éxodo se conoce como la revelación de la ley divina a Moisés. Moisés, cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida y cuando ya él siente que ha llegado a lo máximo de su vida sobre este planeta Tierra para despedirse del pueblo, él tiene el buen cuidado de repetirles toda la ley. Después de haber caminado con ellos 40 años en el desierto, Moisés les dice, Deuteronomio 29, versículo 2, Moisés llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué palabras tan fuertes, tan duras y tan tristes. El pueblo de Israel había visto las grandes señales de Dios, 10 asombrosas plagas que devastaron la nación de Egipto, que derribaron la idolatría de Egipto, culminó con la muerte del hijo del faraón. Se creía que Faraón era un dios, pero ¿qué hizo Dios? Mató a su hijo, con lo cual demuestra que no era Dios, porque si no, no hubiera muerto, ¿verdad? Dios derriba la idolatría de Egipto, Dios muestra su poder, Dios saca a su pueblo, abre el mar rojo, se convierte en un torbellino para separar a Israel mientras cruzaba y mantener alejados a los egipcios que venían para matarles. Cuando ya todo Israel ha pasado, el Señor nuestro Dios dejó de soplar. El mar volvió a su lugar y cubrió a los ejércitos y a los soldados del faraón. A partir de ese momento viene el cuidado de Dios sobre Israel con una nube de día que les daba sombra y los dirigía, y en la noche se convertía en una columna de fuego para darles luz y calor, mantenerlos abrigados y alejar las fieras del desierto. Dios les daba cada día su desayuno y su sustento, les enviaba maná del cielo, pan del cielo, hágame el favor, recién horneadito en el cielo, y descendía a la mesa directamente a la mano de los israelitas. Les sacaba agua de la piedra en pleno desierto, los cuidó, los protegió. Dice que su vestido no se envejeció, que los pies no se le hincharon, que los zapatos no se les desgastaron. Unas cosas asombrosas y maravillosas. Y después de 40 años de vivir así, Moisés dice, pero Dios aún no les ha dado corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. No es familiar la frase, ¿verdad? El Señor Jesús la utilizó en algún momento en el Nuevo Testamento cuando sus discípulos le preguntaron por qué Él les hablaba por parábolas.
Jesús hizo referencia a eso, a la incapacidad del pueblo para oír, para entender, viendo, no entendían, oyendo, no escuchaban ni obedecían. Cuando encontramos esta palabra de Moisés al pueblo de Israel, tenemos que entender que lo que aquí sencillamente Moisés está describiendo es una condición espiritual del alma de cada persona. Les está diciendo que a pesar de ver, no están mirando, a pesar de escuchar, no están oyendo, que no tienen el corazón capaz de recibir la revelación de Dios. Es una ceguera espiritual, es una incapacidad espiritual para comprender el verdadero significado y propósito de las señales. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Dios está haciendo todos estos milagros, dando todas estas señales para mostrar, no las señales. Él quiere mostrar quién es Él. En contraste, yo quiero que piensen en el Nuevo Testamento. Jesús viene y en medio del pueblo muestra señales. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los atormentados por espíritus son sanados. El Señor Jesús muestra sus señales. ¿Para qué? Para revelar quién era Él. Pero escúcheme, a diferencia del pueblo de Israel que veía señales pero no entendía quién era Dios, en el Nuevo Testamento encontramos a los discípulos viendo las señales, pero más que las señales alzaron sus ojos y vieron a Dios. ¿Por qué sabemos que los discípulos entendieron que las señales eran una manifestación no del gran poder de Dios, sino eran un llamado para mostrar quién era Dios? Porque usted encuentra a los apóstoles después escribiendo sus cartas, sus epístolas, y en ninguna de ellas se hace más referencia al leproso que fue sanado, al ciego Bartimeo, a la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento no siguieron repitiendo los milagros? Porque los milagros eran solo una señal. Eran solo la muestra de que el reino de Dios se había acercado. Y entonces en las cartas y en las epístolas, usted ve cómo los apóstoles nos llevan a mirar la gloria de Dios, a conocer quién era Dios. No eran solo las señales. Dios no es solo el que le trae el pan a usted. Dios no es solo el que nos libra de las enfermedades y de nuestros enemigos. Oh, Dios es un Dios grande, amoroso, y su plan va mucho más allá que hacer que nuestro calzado no se desgaste o que nuestro vestido no se envejezca. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, hay una incapacidad en ustedes, hay una condición, creo que la mejor palabra sería una condición espiritual que no ha sido cambiada y que debemos entender no podía ser cambiada sino hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera a este planeta Tierra. El Señor habla a través de Moisés y les dice, ustedes todavía no tienen un corazón para entender. El corazón habla de la mente y de la voluntad, habla del ser interior del ser humano, lo que somos allá. Pero los israelitas no tenían en su mente y en su intelecto y en su ser interior la capacidad de tener un real compromiso con Dios. No el que hace milagros, no solamente mirarle su mano, mirar sus ojos y mirar quién es Él. Dice que ellos tenían oídos para oír. Cuando pensamos en el oído para oír, estamos hablando de obediencia. Todos hemos pasado o porque lo hicimos o porque no lo hicieron. De padres, cuando nuestro papá o mamá decía, mijo, arregle tal cosa, o lleve esto, o tráigame aquello, y no obedecíamos, oíamos, pero no lo hacíamos, ¿verdad? Ahora de grandes no la hacen a nosotros. Nosotros le decimos a nuestros hijos, mijo, recoja esto, o vaya, haga aquello, o por favor atienda esto, y no lo hacen. Todos hemos entendido lo que es oír y hacer. Cuando el Señor Dios dice, Israel tiene oídos, pero no oyen, significa escuchan la palabra, pero no la obedecen. Y cuando dice,
tienen ojos, pero aún no tienen ojos para ver, significa no la vista física. Se refiere a que veían los prodigios de Dios, pero no veían quién era Dios. Ni corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué triste situación, qué lamentable condición. En esa condición, mis queridos hermanos y amigos, todo ser humano se encuentra. No hay la menor posibilidad de que el ser humano por sí solo tienda a obedecer las instrucciones de Dios. Solo mire la sociedad en la que nos estamos moviendo. No hay la menor posibilidad de que el ser humano por sí mismo busque a Dios. Romanos capítulo 3 nos da 14 diferentes descripciones de lo que es el ser humano y sencillamente concluye, dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano solito en su corazón, con sus ojos físicos y sus oídos carnales, no tiene la capacidad de volverse a Dios y tener un real compromiso con ese Dios todopoderoso. ¿No le parece a usted terrible esa condición que nos describe el Antiguo Testamento? Mis hermanos, tenemos que aceptar esa realidad y creer. Los grandes héroes de la Biblia del Antiguo Testamento fueron salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios, por pura bondad del corazón de Dios hacia los seres humanos, porque ninguno de ellos, escúcheme, ninguno de ellos tuvo la capacidad de tener, como dice la Escritura, un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Usted ve cómo los grandes héroes de la Biblia, todos allá tienen sus deslices, sus defectos, sus incapacidades, sus dificultades, sus luchas, sus pruebas, sus tormentos. El único que podemos resaltar del Antiguo Testamento que pasó libre por este planeta Tierra se llamó José. Por eso José es un personaje del Antiguo Testamento que es un símbolo, es un símil, es una referencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, frente a esa terrible condición, frente a esa terrible situación del ser humano, ¿qué podía hacer el ser humano? Absolutamente nada. Le correspondía solo a Dios. Es una obra que solo Dios puede hacer en el corazón del ser humano. Pero frente a ese deseo del corazón de Dios, de que el ser humano no mire sus manos, sus obras que le da, que le cuida, que lo protege, que lo lleva, que lo libra, que no solo mire sus manos, sino que lo mire a Él, para que ese deseo pudiera llevarse a cabo, se necesitaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se necesitaba su sangre para quitar de en medio el pecado. Y es lo que conocemos como el nuevo pacto. Seguramente ha escuchado la frase. Hace 8 días, si estuvo conmigo, estuve haciendo un poco de referencia a lo que es el antiguo y el nuevo pacto. Para el tema que nos ocupa, muy cortico y muy sencillo, quiero ponérselo de la siguiente manera. La Biblia nos describe que Dios celebró un pacto con el pueblo de Israel. Es lo que conocemos como el antiguo pacto. Ese antiguo pacto se nos describe en Éxodo capítulo 24 y el versículo 7. Éxodo capítulo 24 dice la Biblia de la siguiente manera. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, escúcheme, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue la respuesta del pueblo frente a los 10 mandamientos y todo el conjunto de leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Cuando ellos escucharon todas las leyes de Dios, la respuesta del ser humano representado en el pueblo de Israel en ese momento fue, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Escuche el versículo 8, Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre. Previamente usted mira en el capítulo 23 y encuentra cómo Moisés
Sacrificó un par de animales, tomó la sangre, parte la dejó en el altar y parte la tomó, la puso en vasijas. Y dice aquí Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Los 619 mandamientos a los cuales el pueblo de Israel dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Supongo, no los puedo culpar, supongo que ante el monte Sinaí, que humeaba y había truenos y relámpagos, el corazón estaba tan conmovido y tan asombrado que respondieron de esa manera: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Quién puede guardar 619 mandamientos? Mira, el que no mira, toca; el que no toca, coge; el que no coge, huele; el que no huele, piensa. Caramba, 619 mandamientos. Es la muerte fija. Eso es una lápida en la espalda del ser humano. ¿Quién puede guardar eso? Si no podemos guardar los 10, obedece a papá y mamá. No obedecemos. Si no podemos dejar de codiciar, si no podemos dejar de mentir. Caramba, si no guardamos 10 menos 619, por favor. ¿Cómo se le ocurrió al pueblo decir: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos? Como sea, para lo que nos ocupa, sencillo y cortico. Dios dijo: hagan esto y vivirán, y yo voy a ser su Dios. Y el pueblo que respondió acá dijo: haremos todo y obedeceremos. En pocas palabras, se celebró un pacto. Hoy en día, para hacer un pacto, para hacer un contrato, se necesitan las dos partes, ¿cierto? Y vamos delante de un juez y firmamos. Uno se compromete a hacer X, Y o Z y el otro se compromete a pagar esto y lo otro. Los dos firman y se selló un contrato, se hizo un pacto, se hizo un acuerdo. Pues aquí se hizo y se selló con sangre. Prontico el pueblo demostró que no podía guardar ese antiguo pacto. Y es ahí cuando viene la asombrosa y maravillosa obra de Dios. Dios quiere que el ser humano no solo mire sus obras y sus manos. Dios quiere que el ser humano se acerque a Él y lo conozca en quién es Él. Su poder, su amor, su bondad, su misericordia, su ternura, su gracia, su favor. Él quiere que el ser humano se acerque a Él y tenga comunión con Él y haya esa intimidad con Él y vivamos con Él. Pero el pecado era un problema que se interponía entre nosotros. Así que Dios tenía que solucionar ese asunto del pecado. Y es entonces lo que se nos presenta como el nuevo pacto. Es un pacto que se desarrolló en 3 importantísimos actos. El primero de ellos, la institución de la Cena del Señor. Nos dice Lucas 22:20 que la noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, Él tomó el pan y dice, Lucas 22:20, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Entendieron los discípulos en ese momento de que estaba hablando Jesús? No, seamos honestos, es mi humilde opinión. No entendieron ni jota. Ellos simplemente recibieron la copa y la bebieron, pero ellos no entendieron completamente en ese momento lo que significaba ese nuevo pacto. Jesús estaba haciendo referencia a que este era un nuevo pacto porque el anterior no servía. Usted no desecha un contrato, usted no desecha un acuerdo a menos de que esté funcionando. Pero si no está funcionando, ¿qué hay que hacer? Pues hagamos uno nuevo. Y en este caso, yo quiero que observe aquí el contraste de los dos pactos. El primer pacto era: haz esto y vivirás. Y el pueblo dijo: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y celebraron un pacto y lo sellaron con sangre. Sangre de un cordero, de un macho cabrío, de una oveja, sangre de un animal, y celebraron un pacto, el antiguo pacto. Y bajo ese pacto
todos los personajes de este Antiguo Testamento vivieron y así murieron bajo ese nuevo pacto, ese antiguo pacto. Pero Jesús se presenta aquí, el Dios hecho hombre, y dice, es tiempo, ha llegado el momento de celebrar un nuevo pacto. Esta vez el pacto ya no era entre Dios y el hombre. Esta vez era un pacto entre Dios Padre y el Dios Hijo hecho hombre. Era un pacto que se diseñó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Era un pacto que Dios ya había diseñado y planeado y que su Hijo Jesucristo conocía plenamente y decidió ajustarse a las condiciones del pacto, obedecer al Padre y hacerse hombre semejante a usted y a mí. Era requisito para celebrar ese pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Ese nuevo pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo hecho hombre. Celebraron un pacto. ¿Qué dice? Jesús dice, tu ley, Dios, dice, el alma que peque, esa debe morir. Tú y yo no queremos que el hombre siga muriendo y se pierda eternamente de nuestra presencia. Así que yo, como ser humano, voy a poner mi cuerpo y voy a morir. Voy a entregar mi cuerpo y voy a entregar toda mi sangre y voy a morir por ellos. Dios dice, ¿tú vas a morir? ¿Vas a entregar tu vida por ellos? Jesús dice, sí. Para cumplir tu ley, el alma que peque, esa morirá. Como ellos pecaron, yo voy a morir por ellos. Voy a dar mi vida por ellos. Y, añade Jesús, todo aquel que en mí crea y que se ampare bajo mi sombra y que corra con fe hacia mi cruz, tú lo recibirás por hijo. Y el Padre dijo, hecho. Así que este es un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. Se selló con sangre cuando el Señor Jesús la derramó toda en esa cruz del Calvario. Es un pacto entre Dios Padre y entre Dios Hijo, lo cual nos indica que es un mejor pacto, es un absoluto pacto, es perfecto pacto, que es eterno y que no tiene fallas, que no se cambiará ni se alterará, porque es hecho entre el mismo Dios. Dios Padre y Dios Hijo celebraron un pacto, así que ya no depende de que el hombre tenga la disposición de obedecer, de buscar, de acercarse a Dios. Ya no depende del pecado del ser humano. El nuevo pacto recae y se mantiene simplemente por la fidelidad de Dios Padre a la obra que nuestro Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario. ¿No le parece maravilloso? Ahora, ¿qué necesitamos? Ya no es haz esto y vivirás. Ahora el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, cree en esto y vivirás. Cree y tendrás vida. Cree y yo seré tu Dios. Cree y vivirás. Esa es la señal que se nos pide a nosotros, la disposición de venir ante la cruz. Y lo que es más maravilloso, y aquí entra la profundidad y el verdadero tema de nuestra predicación hoy. El Señor Dios, cuando soluciona el problema del pecado, porque Cristo ya pagó por el pecado, cuando el pecado es quitado de en medio, escúcheme, el Señor Dios se acerca a usted y lo inquieta, lo llama, lo atrae. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. ¿Y cómo es que Dios se acerca a nosotros para traernos a Cristo? Sencillo, porque el pecado ya fue pagado, el pecado ya fue quitado del medio, nuestro pecado, mi pecado, su pecado ya fue juzgado, así que Dios simplemente dice, yo quiero a este para mí y lo atrae a Cristo, yo quiero a esta joven para mí y la trae a Cristo. Qué cosa tan maravillosa y tan asombrosa. Y pensaba yo, caramba, ¿cuándo celebraron ese pacto? ¿Cuándo lo planearon? ¿Cuándo lo diseñaron? ¿Cómo es que Dios planeó
acto de redención tan profundo, tan asombroso, tan maravilloso, el mismo Dios haciéndose hombre para morir por nuestros pecados. La Biblia sencillamente nos dice que todo esto se planeó desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros, ya destinado desde antes de que este mundo se creara. Qué plan eterno el de Dios, pensando en usted y pensando en mí. Qué maravilloso. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Qué amor! Con razón Dios le dice al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Apocalipsis 13:8 habla del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero, Cristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué cosa tan maravillosa! El plan eterno de Dios por amor a nosotros. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, una eternidad pasada. Y Romanos 16:25 lo llama y resume esta maravillosa obra de redención como un misterio. Dice Pablo, Romanos 16:25, Pablo dice, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es que ante esta verdad, yo creo que no solo yo, pregunta a Dios, ¿cuándo planeaste esto? ¡Qué plan tan asombroso! ¿Cómo, a pesar de nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras malas decisiones continuas, repetitivas, una desobediencia que la llevamos metida en la sangre, una rebeldía que carece con nuestros huesos, cómo a pesar de nuestra condición de pecado, diseñaste semejante plan tan maravilloso? ¿Cuándo pensaste en esto? ¿Cómo es ese plan? A través de los siglos, desde una eternidad pasada, y así se nos revela cómo este misterio de la redención del hombre se ejecutó en tres partes. Primero, se tenía que instituir la cena del Señor, y el Señor Jesús nos revela cómo Él es ahora el que firma el pacto, el que hace el acuerdo con el Padre. Es un misterio, es asombroso. Él tenía que hacerse carne, es un misterio. ¿Qué es ese misterio? Que Dios mismo tenía que hacerse hombre para morir. Dejar su lugar igual a Dios y tenía que ser como nosotros. Un misterio. Dios mismo se hace hombre para venir en la cruz del Calvario. ¿Qué más incluye ese misterio? Que usted y yo, que no nacimos israelitas, podemos ser incluidos, porque inicialmente el pacto era solo con Israel, ¿recuerda? Era solo con Israel. Incluía a todo el ser humano, pero no todos los seres humanos tenían la posibilidad de acercarse al sacerdote israelita para que ofreciera un sacrificio. No se podía, era imposible. Así que el pacto antiguo era solo para Israel. Para nosotros estaba destinada a la condenación eterna, pero en Cristo, Dios mismo, haciéndose hombre para morir, no incluye solo a Israel,
incluye al mundo entero. Qué asombroso y qué maravilloso. Efesios 3:8 dice que nosotros gentiles somos hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el apóstol Pablo nos explica que ese misterio es ahora Cristo habitando en nosotros. Colosenses 1:26 dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El versículo 27 dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Qué maravilloso plan de Dios. Entonces, el nuevo pacto, nuevamente, se celebra en 3 momentos. Primero, la institución de la Cena del Señor, donde Él, con esa frase, nuevo pacto, nos muestra toda esta maravillosa verdad que fue planeado desde la eternidad, que se constituyó en un misterio para los del Antiguo Testamento, que para nosotros ese misterio es revelado. Dios mismo, hecho hombre, para morir por nosotros, incluyendo a todo el mundo, y para venir a entrar y a morar en la vida y en los corazones de todos los que creen. La segunda parte de ese maravilloso pacto tenía que ver, o se entiende como la ejecución de ese pacto. Cristo tenía que morir. La cruz, terrible cruz. Primero se celebró el pacto, se instituye la Santa Cena, el nuevo pacto. Es un acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero para que se ejecute, ahora tenía que Cristo ir voluntariamente a esa cruz del Calvario. El pacto se hace legalmente válido y entra en vigor en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz y derrama su sangre, porque solo con su sangre, cubriéndonos, el pecado puede ser quitado, eliminado, borrado de en medio, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y el versículo 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, dando por terminado el antiguo pacto y ahora a través de la sangre de Cristo, abriéndonos un camino nuevo al Padre. ¡Qué cosa tan asombrosa! Ese es el regalo más maravilloso que Cristo pueda darnos. ¿Y saben qué? El Nuevo Testamento lo llama, no solo nuevo pacto, lo llama nuestra herencia. Y ese es el título de nuestro mensaje hoy. Cristo, el testador. Permítame explicarle. Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válida en tanto en que el testador vive. Todos conocemos a qué se está refiriendo el autor al libro de los Hebreos. Todos entendemos ese asunto del testamento. La herencia es la última voluntad de la persona que va a morir. Él toma ya un documento y dice, le dejo a mi hijo a la casa de tal lugar, le dejo a mi hija la finca en tal lugar, le dejo a mi esposa las cuentas bancarias y la empresa en las mejores familias, ¿cierto? En las que no, el testamento simplemente dice, le dejo a mi familia todas las deudas que adquirí. El testamento, todos entendemos lo que es una herencia. Y mientras meditaba en esto, vino a mi mente y a mi corazón esa parábola que el Señor Jesús contó acerca del hijo pródigo. Ese muchacho que atrevidamente, en rebeldía, en soberbia, en altivez, viene y le dice al papá, dame mi herencia. Dame mi herencia, pero hijo, todavía vivo. La herencia se da cuando el papá muere. Yo todavía estoy muy sano, yo todavía tengo fuerza. Dame mi herencia. ¿Y qué hizo el papá? En efecto, contó todos sus bienes, contó todas sus propiedades, reunió todo lo que tenía y lo partió para su hijo mayor, para su hijo menor. Y tomó lo que le correspondía y se lo entregó al hijo menor. Seguramente incluía animales, ganado, tierras, y le tomó un tiempo al hijo menor
vender todas las cosas y reunir en una bolsa todas las monedas de oro, de plata, de todo lo que significaba su herencia. Aquí hay un papá entregando una herencia en un momento que no es válido ni legal. Él todavía no ha muerto. Pero escúcheme, lo que vino a mi corazón y la revelación que sentí de Dios para mi vida es, Jesús nos contó esta parábola simplemente como una anécdota o simplemente para mostrarnos la misericordia y el amor de un padre que recibe a su hijo. Jesús mostró y contó esta parábola como una revelación profética de lo que Él habría de hacer. Él tenía que morir para poder entregarnos la herencia. ¿Y cuál es esa herencia? La posibilidad de entrar directamente a la presencia de Dios. La posibilidad de que quitando el pecado de en medio, Dios pueda venir tan cerquita de mí, que se me meta allá adentro, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él tenía que morir para entregarnos semejante regalo, una herencia que no hay cómo calcularla, una inmensidad de herencia con tantos beneficios. Llevamos ya más de 3 meses estudiando la obra de nuestro Señor Jesucristo, un nuevo Jesús, el testador. Él tenía una voluntad para nosotros, que podamos ir al Padre como Él, que podamos disfrutar de la presencia de papá, así como Él la disfruta, que podamos escuchar de la voz de nuestro Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así como Él la escuchaba. Este es un Hijo mayor, Cristo, quien no es egoísta y quiere compartir todos los beneficios de su reino con nosotros, sus hijos. Así que Él es el testador que nos escribe su testamento, pero Él tenía que morir. Él no contó la parábola del hijo pródigo solo como una historia o solo para mostrarnos la rebeldía del hombre. Era un acto profético. Esa parábola era la descripción profética de lo que Él haría. No un papá que entrega los bienes, y escúcheme, se nos muestra cómo el muchacho desperdició sus bienes y los tiró. Todos entendemos esa parábola, ¿verdad? El muchacho debió vivir la vida loca, salvaje, allá en París, o vaya usted a saber, en Nueva York, vaya usted a saber dónde andaba metido el muchacho, y despilfarró en Las Vegas estaba, despilfarró toda su herencia. Cuando vuelve a casa del Padre, el Padre lo recibe y todos, como seres humanos, pensamos, es sinvergüenza, yo lo pongo a trabajar y a moler hasta que me pague el último centavo. No, el papá sale, lo recibe y lo restituye como hijo. Es un acto profético, donde Él entrega la herencia, no como el papá de la parábola que la da por amor, no, Él va a morir. Y en efecto nos entrega una herencia, y es una herencia que nunca nos será quitada, porque Él la selló con su propia muerte. Dice el libro de los Hebreos, el testamento con la muerte se confirma. Cristo murió y todo lo que Él planeó ahora es para nosotros. Ese nuevo pacto se ejecuta en 3 tiempos. Primero, la institución de la Cena del Señor. Segundo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y escúcheme esto. Tercero, la activación pública. Todos hemos escuchado cuando el gobierno expide un decreto, cuando un juez expide una ley y emite una sentencia, dice, con efecto inmediato. Pues ese nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo tuvo efecto 40 días después, 50 días después, perdón. 40 días estuvo el Señor Jesús con sus discípulos, después estuvieron ellos 10 días en ayuno y en oración en el aposento alto, y escúcheme, 50 días después, el efecto inmediato de ese pacto celebrado entre Dios Padre y Dios Hijo
se derramó sobre los discípulos y sobre todos los que creamos el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:14, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 2:33, cuando Pedro da su primer gran sermón, él explica y dice: así que Cristo, Hechos 2:33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Caramba, ellos no entendieron en el aposento alto cuando Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Oh, pero cuando el Espíritu Santo vino, todo cambió para ellos. Esta es la promesa. Dios se hizo hombre para morir por mis pecados. Dios fue resucitado para venir a vivir en mi corazón. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bajo ese nuevo pacto, usted y yo, mis amados amigos y hermanos, vivimos. ¿No le parece asombroso tener a Jesucristo como el testador? Tal vez su padre murió. Mi papito se fue cuando yo tenía 8 años de casa y nunca lo volví a ver. Yo asumo que ya murió. Desde que mi mamita murió, supongo que mi papá también tenía sus buenos años y ya falleció. Ojalá él haya tenido la oportunidad de conocer de Cristo y allá en el cielo me lo llegue a encontrar. Pero el punto es, mi papito se fue, murió, vivió, no sé si vive, murió. No me dejó absolutamente nada. ¿A usted no le parece maravilloso que usted y yo sí, aunque nuestro Padre terrenal no nos haya dejado nada, somos herederos? Sí estamos en la lista del testamento. Estamos allí incluidos para siempre. Nadie podrá quitar nuestro nombre de ese testamento. Estamos allí incluidos como beneficiarios de la maravillosa obra de Cristo, donde el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo se hizo cargo de nuestros pecados. La sangre de Cristo quita el obstáculo, el pecado, que separa a la humanidad de Dios. Y entonces, cuando el pecado es quitado, escúcheme, míreme, el Espíritu Santo viene para llenar. El pecado es quitado. Entonces, el Espíritu Santo viene para llenar ese espacio en nuestros corazones y poder tener una relación directa y correcta con Él. Creador. Sin la purificación de la sangre de Cristo, jamás el Espíritu Santo hubiera podido acercarnos. Se llama Espíritu Santo, Santo. Y para llegar a esa santidad es imposible para el ser humano. No podemos llegar si no es por la sangre de Cristo que quita el pecado. Y cuando ya el pecado es quitado, entonces Él nos ve como un recipiente limpio y puro y dice: ok, yo pertenezco allá, y viene y se nos mete. Y viene a vivir en nosotros, dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesús lo anunció como el Consolador, dijo: estará con vosotros para siempre. Esa es la herencia que Jesús nos dejó, y es la herencia que recibimos como consecuencia de ese nuevo pacto. La sangre de Cristo nos da el derecho legal de acercarnos a Dios, nos quita el pecado y nos quita la culpa, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad real y diaria de mantener esa comunión con Dios. Lo que antes Moisés describe como: Dios no les ha dado el corazón para entender, los ojos para ver y los oídos para oír. Ahora es cambiado, porque el Espíritu Santo viene y nos da corazón para entender. Oh, yo espero que usted esté recibiendo ese corazón para entender.
sus ojos para ver. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, dice David en el Salmo 119. Abre mis ojos, nos da ojos para ver y nos da oídos para oír y obedecer. El maravilloso Espíritu Santo en nosotros, si la obra de Jesús fue la obra que nos abrió la puerta a la casa de Dios, ahora el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para mantenernos dentro de la casa. El velo fue rasgado de arriba a abajo. No fue el hombre el que lo rompió para meterse como por debajo como un ladrón. No, fue Dios el que lo rompió y lo abrió y dijo: aquí estoy, vengan a mí. Oh, nos dio la oportunidad de entrar a la casa de Dios, a vivir con Dios. Y su Espíritu morando en nosotros nos da la capacidad de permanecer dentro de esa casa. La sangre de Cristo resolvió mi pasado, su pasado. La sangre de Cristo resolvió el problema de nuestro pecado, pero el Espíritu Santo resuelve mi presente y mi futuro y me da la guía, el poder y la fuerza para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Ese es el nuevo pacto. Por favor, recíbalo, disfrútelo, entiéndalo y vívalo. Padre, muchas gracias en esta mañana por la preciosa revelación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que se cumpla esto en nosotros. Hemos venido con fe ante tu cruz y venimos otra vez, porque siempre podemos venir ante esa cruz. Ahí donde usted está, sí, sígame en su mente y en su corazón. En esta imagen, yo me paro frente a la cruz, bajo la cruz, y recibo por la fe la sangre preciosa de Cristo sobre mi cabeza, mis oídos, mi mente, mi boca, mi cuello, y baja por todo mi cuerpo, mis brazos, mis manos. Yo recibo la sangre preciosa de Cristo que perdona, que libera, que restaura, que renueva, que sana, que purifica, que transforma, que derriba fortalezas, que me hace libre de la esclavitud del pecado, libre de la enfermedad, libre de la muerte, que me libra de las garras y la posesión del infierno y de la muerte sobre mi vida. Me cubro bajo esa sangre preciosa de Cristo. Quédese ahí un segundo y mírese cubierto por la sangre de su Redentor, completamente cubierto, limpio, puro, sin pecado, sin culpa, sin vergüenza. Qué acto tan maravilloso, Jesús. Gracias por ese nuevo pacto, esa maravillosa herencia que planeaste, en la cual, una vez resuelto mi pecado, tu Espíritu Santo queda en libertad de venir a mí. Y ahí donde usted está, todo cubierto de sangre, mire esa luz maravillosa, mire la presencia pura, santa, majestuosa del Espíritu Santo metiéndose dentro de usted, viviendo dentro de usted. Entra a tomar control. Espíritu Santo, te abro mi ser. Entra, ven con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes. Lléname, Espíritu Santo. Transfórmame, renuévame. Yo quiero experimentar hoy, aquí y ahora ese corazón para entender. Quiero tener esos ojos para ver, y quiero experimentar los oídos para oírte. Ven, Espíritu Santo. Yo solo no puedo. Estoy cansado y agotado de tratar de seguirte y obedecerte en mis fuerzas. Te necesito, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por darme esa herencia. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y hacer válido tu testamento
para mí hoy. Gracias. Gracias, Padre, por ese plan que diseñaste desde antes de la fundación de este mundo. Gracias por verme aquí hoy con tus hijos e hijas que me están viendo. Gracias por vernos aquí ahora, entendiéndolo y recibiendo ese maravilloso regalo. No somos dignos, pero hoy lo recibimos y lo disfrutamos y lo vivimos. Y te pedimos, ayúdanos a compartir esta verdad con toda nuestra familia y nuestros semejantes. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se siente? Diferente, ¿verdad? Se siente livianito, se siente flotando en una nube. Permanezca en ello. No deje que nada le robe esta intimidad y esta presencia del Espíritu. Yo bendigo su corazón, su vida y su alma. Que a partir de hoy usted tenga corazón para entender, ojos para ver y oídos para escuchar a su Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos dentro de 8 días.